Mi nombre es Rodrigo Castañeda y soy un jugador. Y el que sea un jugador quiere decir que durante muchos años tuve el problema que tenemos muchos de los jugadores, sobre todo de mi edad. Tengo 36 años y lo primero que escuchas es a toda una retahíla de personas que te dicen que qué haces jugando videojuegos o qué haces jugando juegos de mesa a esa edad, ¿no? Esto es un problema con el que nos hemos enfrentado mucho. Se supone que los juegos son para niños. Los juegos son solamente para desarrollarnos en nuestra infancia, para pasar el tiempo, y los mayores ya no tenemos ese acceso al juego como en otras etapas de la vida. Sin embargo, nuestra generación, por cuestiones de tecnología, por cuestiones de tiempo, por cuestiones sociales, ha sido una generación extremadamente lúdica. Nos hemos vuelto jugadores compulsivos. No solamente jugamos juegos de mesa, jugamos rayuela, jugamos en la oficina, jugamos en el salón de clases, jugamos en todos lados. Los que sean maestros no me dejarán mentir. Si hay un alumno en la clase que tenga abierta la computadora, seguramente está o con la granjita o está con alguno otro de los juegos de Facebook. Nosotros mismos tenemos nuestra granjita, la compartimos, etcétera, ¿sí? Entonces imagínense en este momento cuando yo llego a descubrir que esta generación y este movimiento de la generación nos lleva a estudiar, bueno, qué son los juegos y cómo podemos desarrollar esto en los videojuegos, ¿sí? Y cómo los videojuegos han ido evolucionando. Todos hemos escuchado hablar de estos primeros juegos como fueron el Pong, como fue Pac-Man, etc. Hasta la revolución del videojuego que hay ahora, donde no solamente son una actividad lúdica, sino son una actividad económica en sí. ¿Sí? El año pasado los juegos de video representaron el 2% del Producto Interno Bruto de China. Más para que nos demos una idea. Actualmente en nuestra sociedad la mayor parte de los videojuegos está dirigido a adultos. ¿Por qué? Porque son los adultos los que tienen el poder económico. Pero entonces para poder dirigirlo a adultos tenemos que entender a los adultos como jugadores. Y tenemos que entender qué es lo que nos hace ser jugadores, ¿sí? Todos jugamos de una forma u otra. La naturaleza es juego. No sé de otras especies, pero sí puedo afirmar que todos los mamíferos juegan, aprendemos jugando, ¿sí? Durante mucho tiempo la teoría iba encaminada a esto, a que el juego era esta función social a través de la cual aprendíamos ciertas actividades. Y entonces, si éramos niños, aprendíamos a ser adultos a través del juego. Pero el juego va más allá, y lo podemos ver ahora nuevamente con los videojuegos, con el desarrollo de comunidades virtuales encaminadas a jugar Halo, a jugar Gears of War, a jugar MMOs, etc. Entonces lo primero que debemos de hacer es comprender, bueno, ¿qué es el juego? ¿Sí? Para poder entonces ir desarrollando la idea e irnos acercando un poco a cómo podemos nosotros tanto analizar, deconstruir y después volver a construir juegos de video. Lo que decíamos, el jugar va más allá de una actividad física y biológica. Es una actividad intelectual, requiere un compromiso, requiere que nosotros como jugadores seamos parte de algo por un tiempo determinado. Y durante ese tiempo determinado, nuestra fuerza física, nuestras actividades biológicas y nuestra mente van a estar encerradas en eso. Es crear literalmente un mundo aparte, ya sea a través de la consola de videojuegos, o sea, a través de la reunión con los amigos en algún lugar, el juego de cartas, los juegos infantiles como eran las traes, policías y ladrones, etc. ¿Sí? Eso quiere decir que esto es más que un reflejo psicológico, es una actividad compleja, y es una actividad social. ¿Sí? Aun cuando estemos nosotros jugando solos, con juegos como Solitario, Tetris, Memoria, etcétera, aún estando jugando solos, sigue siendo una actividad social, porque nos permite desarrollar ciertos patrones en nuestra cabeza que nos ayudan para convivir, ¿sí? Uno de los estudios que hay ahora, no me acuerdo si fue en la Universidad de Florida o quién, habla de que el juego nos ayuda o que las personas que juegan
tienen menos son menos propensas a la frustración. ¿Sí? ¿Por qué? Vean, ¿de aquí alguien juega? Levante la mano. ¿Qué jugamos? Call of Duty. Solitario. Dominó. ¿Por acá? Casi todo lo PlayStation. Casi todo lo PlayStation. Ajedrez o solitario. Ok, ¿qué pasa cuando perdemos? Vean, en cuanto a dominó, ajedrez, lo vemos menos seguido, ¿no? Pero por ejemplo, en Call of Duty, ¿cuántas veces te matan en un juego? Incontable, depende. ¿Compañero? Cada vez menos. Cada vez menos, pero sigue pasando. Sí. ¿Sí? ¿Por acá? ¿Qué pasa? Vean, el que nosotros estemos perdiendo constantemente, o nos estén matando constantemente, o estemos atorados en un juego de repente, nos da habilidades necesarias para la solución de problemas. ¿Por qué? Porque aprendemos a atacar un problema desde todas las diferentes vertientes que hay. ¿Sí? Igual pasa con el ajedrez, igual pasa con el dominó, igual pasa con los juegos de cartas. Yo voy a estar atacando un problema por aquí, no funcionó por aquí, ahora lo voy a atacar por allá. Es más inmediato con los juegos de video. ¿Sí? Podemos experimentar prueba y error, prueba y error, prueba y error más directamente. Y esto pasa en general con la vida. Aprendemos jugando. El juego se vuelve entonces nuestro laboratorio de vida. ¿Sí? Vamos a ejercitar esta prueba y error constante a partir de la simulación que yo creé en un juego. Porque eso es lo que es el juego a final de cuentas. Una simulación. Lo que decía, todos los animales juegan. ¿Sí? Lo vemos desde los gatos, los perros, cualquier documental que encontremos en el Discovery Channel o en el Animal Planet, vemos animales jugando y vemos que el juego se vuelve imprescindible para la sobrevivencia. ¿Sí? Pero va más allá, insisto, es algo más que un mero entrenamiento. El juego es una actividad compleja, es una actividad compleja que no solamente nos capacita para aprender cosas o no. Habrán escuchado algunos de estos teóricos de conspiraciones que dicen que los juegos de video lo que hacen es entrenar a los jóvenes para de ahí jalarlos al ejército. Así, Call of Duty. ¿Mande? Para eso crearon el Call of Duty. Para eso crearon el Call of Duty, ahí está el Halo y todos esos. La verdad es que no va tanto por ahí. ¿Sí? Si eso fuera así, sería muy fácil enchufar a todos y entrenarlo y listo, ya vas, ¿no? Pero no funciona de esa manera únicamente, es más que un mero entrenamiento. Aprendemos a discernir cosas y aprendemos a abstraer ideas a partir del juego. No es solamente sentarme frente a la computadora y ver cómo la bonita amarilla con cara de pizza va devorando pildoritas siendo perseguida por fantasmas. Es abstraer esa idea, es abstraer ese mundo y traerlo a la realidad, a nuestra realidad. ¿Sí? Todo juego tiene un significado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque algo está en juego. Cuando nosotros estamos jugando, algo está en juego. Algo estamos arriesgando. Lo que sea. Puede ser dinero si estamos apostando. Puede ser la vida de nuestro personaje. Puede ser la mera satisfacción de poder decir, ya gané. Pero algo está en juego. Y esto que algo está en juego va a crear una tensión. ¿Sí? Y esta tensión es fundamental para el juego. Cualquier tipo de juego. ¿Sí? Vean, esto es muy importante. El juego es una convención. ¿Qué queremos decir con eso? El juego es nuestro acuerdo. Es el acuerdo de todos. ¿Sí? Y es el acuerdo de todos en crear un mundo aparte. Y que este mundo aparte tenga sus propias reglas. Y que este mundo aparte sea un mundo donde no estemos tocados por el mundo real. Por 1 hora, 2 horas, 3 horas, lo que dure el juego, nuestra convención va a ser sacarnos de nuestra realidad y colocarnos en otra. Pero no es una realidad arbitraria, es una realidad que hemos creado en conjunto. ¿Sí? Aun cuando estamos jugando videojuegos, es una realidad creada en conjunto. ¿Por qué? Porque no solamente es el mundo que me está proponiendo el programador, es que yo me compre ese mundo, que yo me comprometa con ese mundo, ¿sí? Que yo me lo crea, que yo juegue con sus reglas, etcétera. ¿Sí? Cuando jugamos estamos conscientes de que jugamos.
lo cual lo vuelve también una actividad voluntaria. No jugamos y de repente, ay, yo no me había dado cuenta de que estaba jugando. No, somos conscientes de nuestra actividad. Somos conscientes de lo que estamos haciendo y lo hacemos por gusto. Ya de ahí empieza a haber un compromiso, no solamente con el juego, sino con los jugadores. Volvemos al anterior, el juego es una actividad social, ¿sí? Y esto tiene para nosotros un significado. El jugar significa algo para nosotros, de lo contrario no lo haríamos. No jugaríamos ajedrez, no jugaríamos dominó, no jugaríamos Call of Duty, no jugaríamos Halo, etc. No quiere decir que por jugar ajedrez o Call of Duty el significado que tenga para nosotros es bélico, ¿no? Esta parte de, bueno, es que los juegos promueven la violencia. No está comprobado. Al contrario, está comprobado que los juegos sirven como catarsis. ¿Sí? La directora de pide el floor manager acá, pero si saco a cuadro no sale esto, no importa, ok, bueno, y el juego es una mímesis, y aquí empezamos a encontrar algo también muy interesante para el estudio de los videojuegos desde el punto de vista literario. Estos parecidos que hay entre el juego y la poética aristotélica, ¿sí? Donde de entrada Aristóteles nos dice que la narrativa es en todo momento una mímesis, es la imitación del mundo y su reacomodo a través de la mirada del escritor. Y lo encontramos en el juego, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? El juego siempre va a ser una reproducción de este mundo. Va a ser la reproducción de lo que hay afuera y su reacomodo. Yo lo veo, lo programo, lo acomodo. ¿Sí? Yo lo veo, lo acomodo y entonces jugamos a policías y ladrones, a indios y vaqueros, a la casita. ¿Alguien de aquí jugó a la casita? Háganse los que todos jugaron a la casita. No nada más al doctor. ¿Sí? Entonces vean, el juego es de entrada imitar este mundo que nos rodea. ¿Sí? Pero imitarlo ¿cómo? A nuestra conveniencia. No nos interesa el mundo que nos rodea, en ese ya vivimos. Tiene unas reglas y esas reglas son arbitrarias. No podemos romperlas, no podemos jugar con ellas, ¿sí? Tenemos que aguantarnos. En el juego no, en el juego la regla va a ser la convención. Todos estamos de acuerdo en que estas van a ser las reglas del juego. Y no se vale hacer trampa y no se vale hacer chapuza, ¿sí o no? ¿Sí? Lo que mencionas de que en el mundo real las reglas son arbitrarias, no son arbitrarias, están consensadas, tienen un marco legal. Pero por ejemplo la gravedad. A ver, espérame, el asunto es que, por ejemplo, las leyes no son arbitrarias. Puede sonar a que te las imponen arbitrariamente, o que no consensas tú con esas leyes, puede ser. Podrías tener una opinión sobre eso, pero eso no quiere decir que la realidad sea arbitraria. Podemos no entenderla incluso, y no aceptarla, e ir en contra de ella, y proponer reglas alternativas, pero la realidad no es arbitraria, es como es, ¿sí? Okay. Como es. Eso lo podemos debatir sí, claro, al final, para que podamos seguir continuando. Bueno, decía, todo juego es una actividad voluntaria y no busca ordenar de manera, no busca imponer, ¿sí? Sino, como les decía, busca consensar. Todos estamos de acuerdo con las reglas, todos estamos de acuerdo con lo que va o no va a pasar, y yo ya me animo o no a jugarlo, ¿sí? Bueno, es un mundo contenido en sí mismo. Eso también es bien importante, ¿sí? Todo lo que nosotros creemos en un juego va a estar contenido por sí mismo, ya sea un juego de video, ya sea un juego físico, lo que sea, va a estar contenido en él. ¿Qué quiere decir esto? Van a ser sus propias reglas, su propio espacio, su propio momento, y fuera de ese momento y de ese espacio no puede existir. Piensen por un momento en juegos como Grand Theft Auto, ¿sí? El último Grand Theft Auto creo que eran... El 4, sí. Creo que eran como más de 60 kilómetros de ciudad. Imagínense caminar 60 kilómetros en un día, ¿sí? Ahora, imagínense que estos 60 kilómetros
no existen en esta realidad, pero existen en su propia realidad. Toda una ciudad. El Red Dead Revolver, ¿sí? Uno de los juegos más orgánicos que ha salido hasta el momento. No solamente es un espacio amplio de terreno, donde si tú ves una montaña a lo lejos, puedes ir a la montaña a lo lejos, ¿sí? Sino tiene pequeños programitas, por así llamarlos, que están viviendo dentro del juego. Pero fuera de él, no existe nada. Fuera de él y fuera de ese momento en que yo me conecto, o yo lo prendo, o yo estoy jugando ahí, no existe nada, ¿sí? Hay reglas, hay trampas y hay chapuzas. Y aquí también pasa un fenómeno muy interesante, y sobre todo con los videojuegos. Vean, cuando nosotros estamos creando un juego, cuando estamos creando este mundo a partir del juego, lo que estamos ideando es un mundo ideal, nuestro mundo ideal. Todo aquel que rompa con nuestro mundo ideal, en ese momento se convierte en un forajido dentro de nuestro juego, ¿sí? Es el típico de que, ¡ay, eso no es cierto! ¡Ay, eso no pasa! ¿Sí? No nos gustan los chapuceros. Los chapuceros rompen con esa realidad, ¿sí? Pero los tramposos los aceptamos. Es más fácil aceptar un tramposo dentro del mundo del juego que a un chapucero. El chapucero va a arruinarlo todo. El tramposo va a tratar de utilizar las mismas reglas a su conveniencia, ¿sí? Lo vemos sobre todo en los videojuegos. En los videojuegos tienes toda esta cultura del cheat code, ¿sí? Yo puedo hacer trampa, pero sigo interactuando con el mundo. En ningún momento rompo esta ilusión, ¿sí? Les voy a poner el ejemplo de los magos. ¿A alguien de aquí le gustan los magos? Vean, los magos es uno de los mejores ejemplos. El mago es, nuestra relación con un mago es una relación de juego. La relación de juego es que nosotros nos vamos a creer el mundo que él nos está planteando. Un mundo donde lo que él hace es posible. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El mago va a hacer trampa. Lo sabemos de antemano. ¿Sí o no? Pero no decimos nada, nos creemos la ilusión. ¿En qué momento llega el chapucero? El conejo estaba en la chistera, hombre. Son dos muchachas en la caja. Rompe totalmente esa convención que teníamos entre mago y público. Ese juego que habíamos instaurado, donde le íbamos a permitir a una de las partes hacer trampa para que siguiera viviendo este mundo. Pero en el momento que llega un tercero a hacer la chapuza, ya, se rompe todo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a platicar un poco más acerca de cómo han ido evolucionando los videojuegos hasta llegar al videojuego moderno. Los videojuegos modernos no solamente son este apretar botones por apretar botones, o esta serie de actividades físicas sin ningún sentido, sino ya tienen un sentido más allá. Ya hay una historia, ya hay una trama, ya tenemos una narrativa, ya tenemos tema. Si nosotros veíamos el Pac-Man o el Pong, no había un tema. Si vemos ahora juegos como el Call of Duty o el Metal Gear Solid, encontramos tema dentro de los videojuegos. Encontramos esta parte que nos va a hacer reflexionar. Uno de los, más bien, yo con varias de las personas que he platicado que jugamos el Call of Duty, sobre todo que hemos jugado el Call of Duty Modern Warfare, estamos convencidos de que nosotros somos guerreros de sofá. Todo lo que sea agarrarse a balazos desde la comodidad de nuestra casa y de manera virtual, va. En el momento en que alguien nos dijera, órale, hazlo por tu patria, hazlo por intereses económicos, hazlo por lo que lo hagas, no, eso se ve muy doloroso. Se ve que sí duele. En mi casa, si me muero, tengo otra vida. En la vida real, si me muero, hasta ahí llegué, ¿sí? Vamos entonces encontrando una serie de abstracciones y de pensamientos que han ido evolucionando a partir del videojuego. Y eso tiene que ver, una, con la imitación de la realidad o de esa realidad que está afuera. Dos, con esta catarsis que produce el juego, ¿sí?
Y bueno, la evolución a partir de lo que son los juegos de rol como Calabozos y Dragones, que fue el primero, y los multi-user user dungeons, que fueron los que marcaron mucho de las tendencias del videojuego moderno. ¿Sí? Bueno. Como Mimesis, todo juego se desarrolla en un campo de juego, ya sea físico o sea imaginario, o una combinación de ambas, estamos de acuerdo. Cuando jugábamos policías y ladrones o a la casita, teníamos que hacer esta convención donde ambas, imaginario y físico, tenían que convivir. ¿Sí? No era solamente llegar con la vecinita, ¿no? y jugar a ser su marido. Tenías que llegar con la vecinita y la vecinita te iba a estar preparando la comida y te iba a entregar un plato vacío y tú tenías que hacer, bueno, pues yo le hago como que como, ¿sí? Y entonces yo me voy al trabajo y no iba al trabajo, me iba al pasillo, pero era el trabajo en ese momento, ¿sí? Hay esta dualidad, tanto mental como física, del lugar donde yo estoy jugando. Y es una copia del mundo que está afuera. Hablo del mundo que está afuera porque no quiero limitar a ese es el mundo, ¿sí? Ese es el mundo real. Estoy viendo desde la perspectiva de que lo que pasa dentro del videojuego o lo que pasa dentro del juego mismo durante ese momento es el mundo. ¿Me explico? Es lo que pasa, es lo que hay, es nuestra realidad. Mientras, allá tenemos otra realidad. Esta es una realidad ficticia, ¿sí? Y con fecha de caducidad. La otra es la realidad no ficticia y permanente. Tiene un orden particular esta realidad que estamos creando, ¿sí? Y es inviolable. Les decía, el que viole este mundo que estamos creando en ese momento rompe con nuestra ilusión. Es como cuando estamos jugando fútbol y el dueño del balón dice, ay, pues yo no metí gol, ya me lo llevo. Pues qué feo que sea así, ¿no? Y bueno, por su naturaleza, por la naturaleza misma del juego, durante este espacio de tiempo en que yo estoy jugando, mi mundo, como les decía, es el mundo del juego y el mundo real queda separado. ¿Ha visto este anuncio de... es muy mal anuncio, ustedes disculparán que lo cite, pero es que trae una idea muy, muy cercana a esto. Este anuncio de Carlos V, de que están unos niños jugando y ellos están jugando a que son piratas y de repente llega la mamá y les dice, niños, métanse a cenar, y sale el Carlos V en animación y le dice, señora, ¿qué no ve que está pisando el barco? ¿Sí lo han visto? Es exactamente esto. Durante el tiempo en que estamos jugando, nuestro mundo es este en el que estamos viviendo, ¿sí? Esta realidad alterna, por decirlo de alguna manera, y no el mundo que está afuera. ¿Sí? Y vean cómo también entonces como jugadores encontramos chocante cuando alguien del mundo exterior rompe la burbuja de nuestro mundo interno. No me dejarán mentir todos aquellos que jueguen videojuegos, que en el momento en que está uno por acá, han pasado 3 horas de estar sufriendo la gota gorda, balazos por todos lados, llega el momento del tan esperado cinematic que me va a hablar de cómo va la historia, y en ese momento es el que suena el teléfono, nuestra mamá nos llama para algo, o la novia nos interrumpe. Y ese momento además no se repite en los videojuegos. Ya una vez que pasó, pasó. Si no lo vimos, ya no lo pelamos, ¿sí? Y entonces rompen toda nuestra ilusión. Y eso nos choca aún más, no solamente porque nos estamos perdiendo parte de la historia de lo que trata el videojuego, sino porque un factor externo está invadiendo nuestro mundo de juego. Y bueno, el juego como catarsis. De entrada, los juegos son tensión. Siempre hay una tensión en el juego. Si no, no lo jugaría. Y bien, hasta en los juegos que se juegan en solitario hay esa tensión, ¿sí? Yo estoy en todo momento luchando, estoy en todo momento tratando de superar algo, ya sea contra otros competidores, contra mí mismo, ¿sí? O contra factores externos. ¿Me explico? Siempre hay esa tensión. Y esa tensión es entonces lo que nos va a dar
poder y movimiento en el juego. Y resolviendo esa tensión va a darnos ese sentimiento de que el juego va avanzando. Si no lo hacemos, el juego es aburrido. Yo tengo que resolver eso. Así sea solitario y cartas, yo tengo que resolver lo que estoy jugando. Tengo que lograr acomodar todas las cartas del mismo pan en un bonchecito. Si no lo hago, estoy fallando o el juego es aburrido. Y bueno, esto nos ayuda a experimentar diversas soluciones, como planteaba al principio, y además nos ayuda a sublimar ciertos sentimientos. ¿Sí? Y el juego es un espacio seguro, y lo entendemos como un espacio seguro. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos experimentar cualquier cosa en los videojuegos. No podemos experimentar cualquier cosa en el mundo exterior. ¿Están de acuerdo? Grand Theft Auto. Un juego que a muchos ha escandalizado por su alto contenido de violencia. Yo conozco gente que, por ejemplo, para los que ¿todos están familiarizados con el Grand Theft Auto? ¿O no? Ok, rápidamente se los platico para los que no estén familiarizados. Es un juego, es literalmente una ciudad entera, donde el jugador toma la vida de un criminal y tiene que ir desarrollando diferentes misiones, todas relacionadas con el crimen, para poder avanzar. Hay un componente moral, es decir, no es nada más el crimen por el crimen, sino siempre hay decisiones que afectan al jugador. Dentro del juego, el juego se conoce o está categorizado como un sandbox, es decir, como una caja de arena, porque literalmente es como la caja de arena donde íbamos a jugar al parque o en la escuela, ¿no? Todo podía pasar ahí, pero pasaba en ese cuadrito. Todo puede pasar aquí, pero pasa en este cuadrito. Uno puede ser un ciudadano ejemplar o puede ser un ciudadano no muy buena gente, por decirlo de alguna manera. Y robar automóviles, y robar bancos, y robar tiendas, y golpear gente, y matar gente, etc. Ha estado en la controversia porque ¿cómo es posible que un juego te permita hacer eso? Eso lo que hace es que la gente se vuelva violenta y que entonces ande por ahí por la calle matando gente. Se han hecho estudios, está comprobado que no es así, sino por el contrario. El juego te permite poder, a menos de que ya estés muy mal de tu aparato mental, o sea, en pocas palabras, ya se te haya botado la canica re macizo, el juego te permite experimentar cosas que no experimentarías en la vida real. Todos nos han dicho, oye, ¿sabes qué? Es que golpear a un extraño es malo, ¿sí o no? Nos lo dicen nuestros papás, no te pelees con los otros niños, ¿no? Yo de chiquito no me peleaba con los otros niños, sino los otros niños practicaban conmigo para después pelearse con otros. Aquí al contrario, puedo yo experimentar, bueno, ¿por qué no? ¿No? Con la gran diferencia de que si yo lo hago dentro del juego, no corro riesgo alguno. Ni nadie se va a enojar conmigo, ni me va a agarrar la policía, ni me van a golpear a mí, ni voy a acabar mayugado o con una costilla rota. Es seguro. Y yo puedo en ese momento en que llego así con toda la adrenalina de un día de escuela, un día del trabajo, porque me peleé con el maestro, porque me peleé con mis papás, porque me peleé con el tipo de enfrente que no movía su coche a pesar de que ya habían pasado 3 saltos, ¿no? Y yo llego así de ¡ah! Y en lugar de que yo me peleé con alguien más, me conecto y saco esa frustración a través del juego, ¿sí? En ese momento entonces el juego se convierte en algo catártico. Me genera adrenalina, pero también me está generando endorfina. Y esta endorfina además me está poniendo feliz. Yo estoy sublimando todos esos sentimientos que podría traer a través del juego. Y eso es importante que lo entendamos si queremos programar videojuegos. ¿Por qué? Porque estamos buscando entonces que nuestros jugadores sublimen todo eso, ¿sí? Bueno, antes que estés hablando, por ejemplo, de Grand Theft Auto, lo que yo refería es sería lo siguiente. En los videojuegos siempre no aparecemos igual a otro jugador. O simplemente, por ejemplo, estás jugando solitario en el caso del Grand Theft Auto, jamás aparecerás con las mismas habilidades que un ciudadano normal. En los videojuegos siempre tenemos habilidades extra o habilidades que van más allá de lo que ya está preprogramado. Incluso en juegos, por ejemplo, como The King of Fighter,
las habilidades de tu oponente son inferiores a las tuyas. O por ejemplo en el Call of Duty, tú puedes elegir incluso hasta la habilidad que tendrán los enemigos o con quién te vas a enfrentar. Por ejemplo, cuando tú juegas con varias personas, por ejemplo en de X-Live, y te enfrentas por ejemplo con gente que no sé es nivel 100 y ya ha pasado quién sabe cuántas veces el juego y tú eres nivel 25, te frustras, ¿no? Y entonces ahí es cuando viene el bajón, ¿no? En esto quisiera abundar. Nosotros jugamos los videojuegos simplemente por el hecho de sentirnos superiores a otra persona o simplemente por sentirse el superhombre. Bueno, esto es, se presenta más bien con la gente que es principiante. La gente que tiene habilidades no le gusta hacer eso. La gente que tiene habilidades lo que quiere es enfrentarse con gente más habilidosa que ella para adquirir sus habilidades. Entonces, es justamente este punto que está a continuación, ¿no? El juego es el reacomodo del mundo exterior, pero lo vamos a reacomodar a nuestra conveniencia. Lo vamos a hacer más hermoso o lo vamos a hacer más peligroso según como queramos. De lo que hablabas hace ratito, yo ya de que cuando haces un juego, ya sea el videojuego, si sacas tensión y todo, así como algún deporte o algo que tengas donde sacas toda tu tensión, todo el enojo, así lo sacas. Porque lo veía también cuando estabas en la primaria, no sé, uno jugaba en su casa un videojuego o jugaba en las canchitas fútbol. Y había niños, como dicen, que estaban molestando, pero niños que no hacían nada, que no estaban ahí parados, y uno mismo sabía que pues no llegaban a una posibilidad de un juego, un videojuego, y eran los que siempre estaban ahí molestando, y así como que esa energía, por no decir su tensión, así otra cosa, la desquitaban haciendo otras cosas, pone que la veían en su casa, la veían en la calle, y pues uno saca su tensión así en un juego, o en un deporte, en algo, pero lo va asimilando en donde es, no hacía que a toda la gente lo va a poder hacer lo que estoy viendo en el videojuego. Exacto, el videojuego es este momento seguro donde yo puedo experimentar con eso, incluso de manera muy íntima, me explico, muy personal, y entiendo que lo que yo hago en un videojuego no puedo andarlo haciendo en la calle. Incluso cuando somos niños ya hay esta clase de chavos que están... ¿No tiene una cámara que engorde menos? Sí, lo que a lo mejor así va. Así me veo normal. Esto es una ilusión. Incluso estos niños que están dentro de nuestro juego molestando, lo que hacen es buscar una salida segura para esa tensión que están viviendo en el mundo externo. Es decir, ellos están conscientes de que con quien están jugando son sus amigos, o por lo menos sus compañeros de juego. Y dentro del juego están viendo hasta dónde pueden llegar para descargar todo esto que traen, pero bajo la idea de que yo sigo empujando hasta que me digan ya. En cuanto me digan ya sé que incluso la amistad está ya a punto de tronarse. Entonces, en ese momento, yo me retraigo, sigo jugando hasta donde es seguro, incluso al molestar. ¿Me explico? Si yo no puedo sacar esto de manera saludable, ¿qué pasa? Que entonces son los cuates que te encuentras en la calle y te están haciendo esa clase de cosas, que así nomás porque pasaste. Y ya te andan cantando bronca, y ya te andan, se andan queriendo pelear contigo. ¿Por qué? Porque no sacan de esta forma esas tensiones que van acumulando en el mundo exterior. ¿Sí? No entienden que hay un mundo donde pueden probar con esto de manera segura, tanto para ellos como para los demás. Volvemos al ejemplo del Grand Theft Auto. Yo conozco gente en el Grand Theft Auto que literalmente se para en todos los saltos del juego y espera que él siga. Yo creo que no he respetado un alto en ese juego desde que salió la versión 3, que cumple 10 años el próximo año. Desde ese entonces yo me paso todos los saltos del mundo, me le cierro a los otros conductores, choco otros coches. Pero dentro de lo que cabe en el mundo exterior, soy un conductor bastante calmado, normal.
¿Me explico? No me le ando cerrando a nadie. Si ya veo que está el amarillo, trato de frenar en la mayoría de las ocasiones. No voy a decir que en todas, tampoco me las voy a dar de santo, ¿no? Pero sé que en el momento en que yo quiera manejar como loco, tengo un lugar seguro para hacerlo. En el momento en que yo sé que quiero manejar como en las carreras, ahí está el Need for Speed. Puedo hacerlo de manera segura ahí. Con la ventaja de que si choco, me volteo, me chocan o cualquier cosa, no pasa absolutamente nada. Más allá de que lo vuelva a intentar. ¿Sí me explicó? Entonces vean, el juego también nos da seguridad en ese sentido. Y creamos un mundo ya sea más hermoso, nuestra idea del mundo ideal, o un mundo más peligroso. Este mundo donde podamos vivir la aventura que queremos vivir. Bueno, esta evolución de los videojuegos hasta ahora comienza justamente con Calabozos y Dragones. El videojuego empieza antes. Calabozos y Dragones es un juego que se edita en 1974, lo edita un cuate que se llama Gary Gygax, pero no está relacionado con los videojuegos todavía. Calabozos y Dragones se componía básicamente de una hoja de papel, un montón de números y un montón de reglas y un montón de cuadros, y un grupo de locos que nos juntábamos alrededor de una mesa común y corriente con dados extraños a ir viviendo una historia que alguien más contaba. Teníamos un cuate, el amo del calabozo, que iba contando la historia y nos iba poniendo en la situación y nosotros íbamos diciendo cómo reaccionábamos ante ella. El juego fue muy popular en los 70s, extremadamente popular en los Estados Unidos, sobre todo en los dormitorios de las universidades, donde después de clases tenías un montón de chavos que no tenían nada más que hacer. ¿Qué hacían? Se ponían a jugar, ¿sí? Pero después, está basado en los juegos de estrategia y la literatura de fantasía, ¿no? El Señor de los Anillos, etc. Y los juegos de estrategia que ya veníamos nosotros desde tiempos anteriores, desde los romanos, sobre todo, bueno, ahorita los que más me vienen a la mente son los soldados de plomo, tan populares en la época napoleónica, porque era la forma en que los papás les enseñaban a los hijos a conducir las estrategias militares. Entonces tenías toda esta cantidad de monitos de diferentes unidades, tenías tu infantería, tenías tu caballería, tenías tus cañoneros, y tú jugabas con eso, pero ibas jugando a ordenarlos. Y ese juego primario en los niños de la era napoleónica iba después a convertirse en las habilidades necesarias para que pudieran conducir un ejército. ¿Sí? Se retoma, nada más que ahora, bueno, ya no queremos conducir un ejército. Además estamos hablando de los 70, 1974, un año antes de que acabe la guerra de Vietnam. Nadie quiere ir a la guerra, ¿sí? Lo que queremos es pasarla bien, ¿no? Y además tenemos literatura que nos ha ido influenciando al respecto, y queremos poder vivir en ese mundo, convivir en ese mundo e interactuar en esos mundos fantásticos que nos presenta, por ejemplo, Tolkien con El Señor de los Anillos. Lo que hace Gary Gygax es justamente esto. Vamos a crear toda esta cosmovisión para que durante 2 horas que dure el juego podamos estar viviendo dentro de ese universo. ¿Cómo vamos de tiempo? Adelante, si tenemos otra media hora más. Perfecto. Y bueno, a partir de esto, entonces se crean lo que son los multi-user dungeons. Los multi-user dungeons, el primero es el Colossal Cave Adventure, que era un juego muy sencillo, que lo que hacían era, creaban una interfase, al principio casi siempre escrita, y esta interfase escrita podía uno accesarla desde su computadora a través del ARPANET, e ir interactuando con este mundo de fantasía que alguien más había creado. Colossal Cave Adventure era un juego muy sencillo, literalmente era explorar una cueva, ¿sí? Después alumnos del MIT deciden que quieren llevarlo ya más al mundo de Calabozos y Dragones y empiezan a hacer juegos literalmente titánicos con esta temática. Juegos donde además toda la interfaz era escrita, es decir, yo estoy leyendo lo que está pasando en la pantalla y mi forma de interactuar con este mundo es a través de la escritura. Voy a escribir lo que voy a hacer, ¿sí? Y el programa va a reaccionar a eso, a lo que yo escriba. Fueron juegos que empezaron a utilizar un cierto nivel de inteligencia artificial,
Los personajes que nos podíamos encontrar en estos juegos eran o imaginarios completamente, inventados y parte del programa de computadora, o en algunas ocasiones había otros usuarios que tenían como función estar dando pistas o interactuando con los jugadores. ¿Qué sucedía? Que no había forma, o era muy difícil poder detectar a unos y a otros. No era como en los videojuegos de ahorita que tú ves de inteligencia artificial y dices, es que esta es la computadora porque lleva media hora dando brincos ahí en la esquina, ¿no? Como todo era escrito y como todo lo programaba el mismo equipo, encontrabas los mismos, el mismo registro, ¿sí? Bueno, en literatura le decimos el aliento, el mismo aliento en todos los, o voz poética en todos los personajes. Entonces no podías separar en qué momento te hablaba un personaje real y en qué momento te estaba hablando la máquina. Bueno, más o menos esta es la interfase de un mod, ¿sí? Nos están contando, esta N, por ejemplo, significa que yo voy a ir caminando hacia el norte. Esta, que voy hacia el oeste. Aquí camino hacia el oeste y me encuentro con un acantilado. Y me va describiendo qué pasa en el acantilado, ¿no? Vean, todo es escrito. Lo que yo hacía en ese momento era leer como loco, ¿sí? Bueno. Y vean, a partir de esto entonces tenemos una evolución. Tenemos de los mods de juegos de rol, es decir, aquellos donde yo asumo un personaje y me debo de comportar como ese personaje, pasamos a los MMOs. ¿Sí saben qué son los MMOs? ¿No? Ok, un mod es un Multi-User Dungeon, un MMO es un Massive Multiplayer Online, ¿sí? Estamos pasando de unos cuantos jugadores a miles de jugadores que interactúan en un mismo momento en un mundo alterno, en un mundo de juego completamente aparte del mundo externo. Juegos como World of Warcraft, como Rift, Perfect World, etc. ¿Sí? Es un mundo dentro de la computadora y yo me conecto a interactuar con otras personas del mundo exterior, pero que están ahorita todos metidos ahí. También evoluciona en los sandbox, ¿sí? En todo lo que son estos juegos donde tengo yo todas las posibilidades y yo elijo cómo voy a vivir mi juego. Si voy a un lado primero, si hago tal misión después, si no hago ninguna de las misiones ni voy a ningún lado y nomás me la paso dando vueltas en el coche, etc. No sé si alguna vez les ha pasado que jugando Grand Theft Auto llega un momento en que dices, ya. Lo único que quieres es dar una vuelta en coche y te pones a dar una vuelta literalmente por la ciudad. No estás haciendo nada más que manejando. Lo mismo que podría estar haciendo allá afuera, pero lo estás haciendo dentro del sandbox. Y los sandbox te permiten esa posibilidad. Después tenemos los mods que son PvP, jugador contra jugador o player versus player, que también se desarrollaron en varios MMOs, como son sobre todo Team Fortress, o como pueden ser ahora los juegos online que se están poniendo tan de moda, esta parte de los multijugadores de Halo, de Call of Duty, de Gears of War, de Uncharted, etc. ¿Sí? Los first person shooters también salieron de este tipo o evolucionaron de este tipo de juegos. Ahora estamos hablando de evolucionar de este tipo de juegos no en cuestión programática, no en su programación, sino en su concepto, donde yo ya no me conformo simplemente con la idea del Pong. ¿Me explico? O sea, del par de raquetitas que están emulando raquetas del mundo exterior, pero es lo único que hacen, ya que yo estoy metiendo otros elementos como trama y como tema. De los mods sociales, es decir, aquellos en los que yo nada más me iba a convivir, salen Second Life o evolucionan en Second Life. No sé si todavía exista. ¿Todavía existe? Sí. ¿Alguien de aquí ha entrado alguna vez a Second Life? Sí. Háganlo, es una experiencia por demás interesante. Second Life en realidad es estar en un lugar donde tú creas un personaje o un avatar y no haces
nada más que ir a visitar gente y platicar con gente o bailar o cosas así. Hay experimentos muy interesantes en el Second Life, no solamente es así de banal. Por ejemplo, hace unos años, que tendrá como 4 o 5, la Fundación Cervantes creó una bóveda virtual con el tema del Quijote dentro del Second Life, a la que podías ir, ver videos, visitar con tus amigos, como un museo virtual dentro de este mundo. Se organizan conciertos en Second Life, etcétera. Y bueno, todos los juegos de las redes sociales que encontramos ahorita. El Mafia, el de vampiros, la Granjita, los Sims, ¿cuál fue el otro que tenía? Uno de zombies que vi, Zombie Lane. Todos estos juegos son juegos netamente sociales, donde el principal atributo del juego es interactuar con otros jugadores. Y esta interacción es lo que va a hacer de mi juego algo rico, ¿sí? Si han jugado en los Sims ahorita para Facebook, es justamente esto. Yo tengo un monito y estoy simulando la vida cotidiana, ¿no? Entonces mi monito tiene que ir y bañarse, mi monito tiene que ir y desayunar, tiene que ir y hacer la tarea, tiene que ir y dormir, tiene que entretenerse, tiene que cuidar el jardín. Parece simple, pero créanme, en esto se le va a uno una cantidad de tiempo impresionante, ¿sí? Y de repente mi monito puede recibir visitas de otros monitos, ¿verdad?, que son propiedad de gente que tiene otra cuenta de Facebook. Y yo puedo ir a visitar a otros usuarios de Facebook e interactuar con ellos. Y bueno, los mods educativos, no solamente de videojuegos vive el hombre, o de entretenimiento vive el hombre, también hay la posibilidad de que todo esto funcione para la educación, ¿sí?, para poder allegar conocimiento a las personas. Los mods educativos que después evolucionarían en lo que son los juegos de acertijos y los juegos de Dios. Los juegos de Dios ahorita que están agarrando un nuevo ímpetu dentro del mundo de los jugadores, porque son estos juegos donde yo literalmente estoy jugando a ser una deidad, ¿no? Entonces yo tengo el más reciente, no sé si lo han visto, el de Xbox Live, From Dust. Yo tengo un montón de aldeanos, ¿no? Y todos mis aldeanos están buscando, pues, un mejor lugar para vivir. Entonces yo tengo que ayudarlos a llegar a ese mejor lugar para vivir. ¿Y cómo le hago? Bueno, puedo agarrar y sacar el mar de unas partes, puedo inundar otras, puedo volar un volcán, etcétera. Hay uno que a mí me gusta mucho que se llama Doodle God, que lo que hace es, a partir de ir resolviendo pequeños acertijos, vas creando elementos nuevos. Entonces tú vas mezclando fuego con metal, fuego con hierro, y obtienes acero, ¿no? Y cosas así. Juegos sencillos, pero que de alguna manera nos educan en cuanto a interacciones, nos educan en cuanto a una forma de pensar estructurada, nos educan en cuanto a una capacidad de abstracción, etc. ¿Sí? Bueno. Y bueno, para hablar entonces de videojuegos también tenemos que hablar de la forma en que nosotros podemos estudiarlos. Y esto se da, o comienza a darse, con lo que Jesper Aarseth, un ingeniero, él creo que es noruego, llama literatura ergódica. La literatura ergódica es toda aquella literatura que requiera un trabajo externo para que pueda yo avanzar en ella, ¿sí? Él lo llama un trabajo no trivial, refiriéndose a trivial a todo ese trabajo que ya nos sale de manera automática. Nosotros al leer, ¿qué hacemos? Movemos de manera automática nuestros ojos de derecha a izquierda. Ya no tenemos que pensarlo, no hay que razonarlo, no hay que volverlo a aprender. ¿Me explico? Esa es la literatura normal. Cuando hablamos de literatura ergódica, quiere decir que yo tengo que realizar un trabajo externo. Tengo que realizar un trabajo no trivial para poder ir avanzando en cuanto a la trama o en cuanto al juego mismo. Los que juegan, ¿cuántas veces han tenido que aprenderse las reglas de un nuevo juego? O el acomodo de los botones, ¿no? Y cada vez que jugamos tenemos que realizar un trabajo físico. Tenemos que apretar el botón, ¿sí? Tenemos que mover la palanca, ¿sí? Tenemos que mover la fichita. Ya con eso podemos estar hablando de que hay una ergodicidad, es decir, que hay un trabajo a la hora de estar jugando.
Y bueno, Esper nos habla de dos tipos de textos principalmente, los hipertextos y los cibertextos. Los hipertextos, ya asumo yo que todos hemos interactuado alguna vez con uno de ellos, ¿sí? Son literalmente estos textos lineales donde el trabajo se va a dar al momento en que yo busco una liga y esa liga me va a llevar a otra página o a otro texto. Lo más común en internet. Yo tengo mi página y de repente estoy leyendo el artículo en la Wikipedia y veo que hay una palabrita en azul, agarro mi mouse, ya ahí estoy haciendo el trabajo, doy clic y me lleva a otra página, pero siempre van a ser páginas fijas o textos fijos. Es decir, lo único que va a variar es a dónde me va a llevar el siguiente salto. Con el cibertexto no, el cibertexto son textos inteligentes, son textos que van a reaccionar a lo que yo estoy haciendo. Es como por ejemplo el videojuego, si yo pateo una pared algo va a pasar, bueno en la mayoría de los casos no pasa nada, pero si es un buen juego va a pasar algo si pateo la pared, ¿no? O si yo camino hacia un lado algo va a suceder y no siempre es lo mismo, ¿sí? Es decir, contiene sus propias reglas y hay que preprogramar todos los saltos que vaya a haber. Todo lo que vaya a suceder al momento en que yo realizo una acción dentro de un cibertexto debe de estar preprogramado. Y no quiere decir esto que vaya a suceder. Lo cual además entonces nos da una forma de leer muy especial. ¿Alguien de aquí ha leído Rayuela de Julio Cortázar? ¿No? Bueno, Rayuela es el primer libro que está escrito en cibertexto. O de los primeros libros. Rayuela es un libro que no tiene principio y no tiene fin, más allá del que nosotros queramos. Yo puedo empezar por la mitad del libro, después leer el primer capítulo, después leer el último, después leer uno en medio, y así puedo ir leyendo todo el libro, conforme yo crea conveniente. El autor nos sugiere una lectura, pero no es obligatoria. ¿Sí? Además es un libro precioso, la verdad, lo que se dedica aquí. ¿Quién dijiste que es el autor? Julio Cortázar. No pierde el sentido. No pierde, es ahí donde está lo bonito, no pierde el sentido. Al contrario, vamos encontrando el sentido del libro a partir de toda la experiencia de leerlo, no de los capítulos individuales. Hasta la piel se me pone chinita, pero bueno. Y eso tiene que ver con esto. La experiencia no es el juego. Lo que vamos a vivir nosotros no es el juego. El juego es el agente para que nosotros podamos experimentar. ¿Sí? Para que nosotros podamos vivir eso. La vivencia no va a ser el juego, sino va a ser lo que yo estoy haciendo al momento de jugar. Hace poquito volvieron a lanzar en la edición de alta definición el Resident Evil 4. Yo jugué Resident Evil 4 por primera vez hace como 5 años más o menos, 5 o 6 años. Desde entonces lo he jugado 3 veces. El juego no varía, el juego es el mismo, la trama es la misma, etc. Mi experiencia con el juego ha variado. Ya no ataco los problemas de la misma manera. En ninguna de las 3 ocasiones que lo he jugado, siempre mi aproximación al juego ha sido diferente. ¿Por qué? Porque el juego no va a determinar mi experiencia. Más bien, el juego no va a ser mi experiencia, pero sí va a determinarla. Va a ser lo que más me va a llevar a experimentar. ¿Me explico? Espero que sí, porque si no... ahorita regresamos a eso. Y bueno, tenemos que hablar entonces de cierto compromiso con estos mundos de juego, que son lo que ahorita se está planteando a nivel mundial como las bases estéticas para poder analizar ya los videojuegos desde perspectivas ya sea literarias o artísticas, ¿sí? Una de estas bases estéticas es mi compromiso con el juego. ¿Qué quiere decir esto? Es lo mismo que Virginia Woolf decía con la suspensión de la incredulidad. Yo cuando leo un libro, dejo mi incredulidad aparte. Voy a creer todo lo que me plantea el libro, porque el libro es su mundo contenido, al igual que mi juego, ¿sí? Igual acá. Durante el tiempo que dure el juego, yo voy a estar consciente de que lo que está pasando ahí es lo que es. Son las reglas de ese mundo. ¿Me explico? Y me voy a comprometer con ellas.
Si este mundo me está planteando que yo puedo volar, voy a creer que puedo volar. Allá adentro, yo es más no lo voy a creer, estoy seguro de que allá adentro puedo volar, punto. ¿Sí? Pero también debe de haber un compromiso de este mundo para conmigo. Debe de ser creíble y debe de hacerse creíble. Si el mundo falla en este compromiso de presentarme una realidad tan sólida que yo no la pueda creer, entonces ya hay una ruptura, ya no puede haber juego. Una de las partes ya hizo esta chapuza y rompió con este mundo ideal que nos estábamos creando. Debe de haber inmersión y transformación. ¿A qué nos referimos con esto? Inmersión es qué tanto me puedo yo meter al juego, qué tanto me puedo yo relacionar con él y qué tanto puedo yo interactuar con él y qué tanto me va a atrapar, qué tanto me va a permitir crear mi burbuja para que durante el tiempo que yo esté dentro de ese mundo de juego, el mundo externo no esté presente. ¿Sí? Y la transformación, ¿qué tanto puedo yo afectar ese mundo? Lo que se busca ahorita es que la transformación sea cada vez mayor hasta que sea completa. Que todo lo que yo encuentre en un mundo de juego o en un mundo virtual, yo lo pueda transformar o yo pueda interactuar con él. No en todo se puede. Los primeros juegos que empezaron a hacer estos, por ejemplo, fueron el Duke Nukem, todos los que producía 3D Realms, que metían todas estas pequeñas partecitas donde si yo veía una mesa de billar con pelotas de billar, un taco, yo podía mover las bolas o podía, en el buen sentido, o podía agarrar un taco, etc. ¿Sí? Entonces, ¿qué tanto yo puedo interactuar con este mundo? Porque a partir de esta interacción y que yo pueda transformarlo, también se va a dar qué tanto me lo estoy creyendo. ¿Sí? ¿Y cómo va a ser mi mecánica de participación? ¿Cuáles son las reglas de este juego? Yo estoy dispuesto a jugar con esas reglas, pero ¿cuáles son? Tengo que conocerlas. Tengo que saber que si aprieto X, entonces voy a saltar. Tengo que saber que si la palanca está configurada de cierta manera, si le hago hacia arriba voy a ver para abajo, ¿no? ¿Les ha pasado? A mí me choca eso, pero bueno. Sí, entonces, esto debe de estar muy claro. ¿Cuál es la mecánica de participación? ¿Cómo se va a dar esto que se conoce como forma de juego? ¿Qué tan innovador va a ser? Cuando Nintendo sacó su consola Wii, lo que proponía era una mecánica de juego completamente innovadora, donde ya no iba a ser nada más esta parte de mover una palanquita, sino esta ergodicidad de la que nos habla Arset, iba a darse a partir del movimiento corporal. Después vendría Xbox y vendría PlayStation a llevarlo todavía un paso más allá. Ahora ya es todo el cuerpo lo que se tiene que mover para lograr esta mecánica de juego. ¿Sí? ¿Qué pasa con estas mecánicas de juego? Que todavía no son lo suficientemente inmersivas. Todavía no me creo yo por completo que estoy jugando en un mundo aparte. ¿Sí? Pero empieza a ser esa la dirección en la que van los juegos y a la que deben de ir. Estos 3 puntos, o estos 4 puntos, mi compromiso con el juego, el compromiso del juego hacia mí, la inmersión y la transformación y la mecánica del juego son la base, o más bien son la regla con la que se medirán y se están midiendo ya los juegos de video actualmente. Y es lo que hay que tener en cuenta para empezar a programar. ¿Sí? Aquí entonces vendrá también este parteaguas entre los juegos que conocemos en las consolas de una trama y un tema más desarrollado y los juegos, por ejemplo, de celular, ¿sí? Cuya inmersión y transformación es más limitada, cuyo compromiso es más limitado conmigo, pero yo tengo un compromiso mayor con ellos. Por ejemplo, Angry Birds, ¿sí? El mundo no se compromete conmigo, los pajaritos no están comprometidos conmigo más allá de cumplir con su función, pero yo estoy comprometido con ellos. ¿Sí? Y vean, todo esto va a llevarnos a momentos muy interesantes en cuestión de videojuegos, tanto en empezar a ver el videojuego como una forma de arte, como una forma literaria, ¿sí? Como empezar a proponer nuevos tipos de videojuegos, nuevas interacciones que creen estos mundos dentro del juego, estos mundos juego, de manera más realista, para que podamos vivir en ellos, aunque sea por un determinado momento, de forma más llena. ¿Sí? Lo que eso es.